Hola, buenos días para todos. Muchas bendiciones. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes a través de estos medios digitales. Quiero saludar a nuestra familia del Centro Cristiano Renuevo El Tigre, Centro Cristiano Renuevo Valencia, Centro Cristiano Renuevo Puerto La Cruz, Centro Cristiano Renuevo Cagua, Columbus, Miami. Y es para mí un placer poder saludarles, que es una alegría pues estar compartiendo todos en familia, aunque sea conectados de forma online y por supuesto en forma presencial en cada sede. A nuestra familia a nivel nacional e internacional. Bueno, les habla por aquí Diana López desde Centro Cristiano Renuevo Puerto Ordaz. Es para mí un gusto servirles a través de esta enseñanza que vamos a entregar para toda nuestra familia. Y bueno, también siempre podemos compartir aquello que muchas veces el Señor también a veces trata con nosotros, ¿no? Y bueno, quiero saludar también a todas las iglesias en los distintos estados que se han unido al Ministerio Renuevo Internacional para compartir nuestras primicias. De verdad, damos gracias a cada iglesia que aceptó nuestra invitación y han sido parte de nuestras primicias 2024. Bueno, y sin más preámbulos, yo quiero compartir con ustedes el día de hoy el tema ya preparado, lo que son las herramientas para la expansión. Y cuando pensaba en este tema, me acordé o meditaba, ¿no? Sobre todo leyendo, llegué al libro de Josué y veo en su primer capítulo donde nos hablaba de conquista. Y quiero retroceder un poco, ¿verdad? En la historia, porque cuando llegamos al libro de Josué, tenemos que recordar que de mano de Moisés, Dios le dijo al pueblo de Israel o sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y quiero que podamos meternos un poquito en la historia, ¿verdad? Y vernos nosotros reflejados en esta situación que vivió Israel a través de lo que fue el vivir en Egipto, ser libre a través de la mano de Moisés y, por supuesto, vivir un proceso en el desierto donde Dios entregó sus leyes, donde Dios entregó parámetros de vida que tendrían que poner en práctica cuando llegara la conquista o al momento de entrar a la tierra que Dios había prometido. Y esto me hace pensar que nosotros somos ese pueblo que en otro momento, en su oportunidad, estábamos alejados de Dios, vivíamos en pecado, vivíamos apartados de Él. Una vez clamamos, alguien fue usado por Dios para hablarnos de Él, representando a Moisés, y bueno, nos sacó y nos presentó a Jesús, ¿verdad? Donde luego, después de presentarnos, tal vez comenzamos a congregarnos en una iglesia y nos damos cuenta que comenzamos a vivir ese proceso. Dios comienza a trabajar con nosotros, a darnos sus leyes, darnos sus mandamientos, darnos esa palabra de restauración para levantarnos y darnos herramientas para la conquista. Luego que el pueblo de Israel, después de pasar 40 años que no habían sido estipulados por Dios, pero fue propósito o fue resultado, perdón, de el pueblo no entender muchas cosas y ese tiempo pues le permitió de cierta forma el Señor preparar a aquellos a quienes entrarían para la conquista. Y esto me hace pensar y me hace meditar y pensar de que en el momento de expansión o al momento de ir a la conquista, lamentablemente no todos estamos preparados, porque la Biblia nos enseña a través de lo que ocurre en el libro de Deuteronomio que Dios le dijo a Moisés, mira, hasta que no muera todo este pueblo que se quejó, que no tuvo la actitud correcta, yo no los puedo llevar a la conquista. Y esto me hace pensar y a la vez me confronta porque
pudiéramos pensar, ¿cuántos de nosotros seríamos parte de aquel pueblo? Porque hay un pueblo que entró a la tierra prometida, pero también hubo un pueblo que quedó en el desierto, que quedó en el proceso. Y eso me confronta y me lleva a pensar, ¿estaré yo siendo parte de aquel pueblo que sí está apto para conquistar? ¿O soy parte de ese pueblo que lamentablemente no entendió su propósito, no lo comprendió y quedó en el desierto? Así que al pensar en esto, veo como el poder comprender de que nosotros debemos saber y tener claro que la herramienta de saber que fuimos llamados con un propósito nos va a permitir estar aptos para ir a la conquista. No todos estaban preparados para la conquista. Así que en el libro de Josué capítulo 1 dice que Moisés había muerto. Dios le dice a Josué, mira, mi siervo Moisés ha muerto. Y le dice, ¿no? En el capítulo, en el verso, lo voy a leer, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate tú y pasa este Jordán. Cuando a veces hablamos de expansión, cuando a veces hablamos de propósito, podemos pensar que se trata de otros, que se trata de aquellos que están a nuestro alrededor. Pero aquí, cuando Dios le habla a Josué, le dice, eres tú el que tiene que levantarse, eres tú el que estoy llamando con un plan, con un propósito. Y es lo que vemos a través de la Biblia en todas esas historias. Dios siempre levantó a uno. Otra herramienta que que buscamos o Dios quiere que pueda establecerse este año es entender que tú puedes ser un canal para ayudar a otros a acercarse a Dios. Tú puedes ser un canal para que matrimonios, familias y vidas sean restauradas. Pero adicional de ser el que tenía que levantarse, es decir, te he llamado con un propósito y con un plan, le dice, levántate tú y todo este pueblo. En pocas palabras, Josué tenía que ahora asumir la tarea que estaba cumpliendo Moisés, dirigir al pueblo para conquistar la tierra prometida. Es decir, cuando Dios nos llama para un propósito, lo busques o no, te va a buscar capacitar en el área del liderazgo. Ahora Moisés tenía que asumir todo lo que venía haciendo Moisés y por supuesto eso me hace pensar que muchos de nosotros estamos tomando el testigo de nuestros líderes, de nuestros pastores, de aquellas personas que de cierta manera o de una forma u otra nos están diciendo, por lo menos un pastor le puede decir a los jóvenes, mira, yo estoy haciendo esta tarea, pero ahora quiero que la asumas conmigo. Familia Renuevo, toda iglesia que nos acompaña, es tiempo de nosotros asumir el testigo de aquellos que hoy ya cumplen otra labor. Y no es que han dejado de predicar o de llevar su palabra, sino que ahora hay funciones que nosotros vamos a asumir por otros. Y esto me habla del estar preparados y estar dispuestos a asumir aquello a lo que el Señor nos está llamando. Y pienso ahorita en Elías. Elías me parece interesante la vida de Elías y a la vez de cierta forma desafiante, porque Elías, Dios le entregó algo que él no quería y Elías tuvo que asumir algo porque no había más nadie. Dios llama a Elías y hace tiempo leí que Elías es uno de esos líderes que nacen en medio de la presión, que nacen en medio de la necesidad. Es decir, no había más nadie, tienes que asumir esto, tienes que asumir esta labor que te estoy dando porque eres el único que queda o el único
que en este caso está dispuesto. Y esto me hace pensar que hay muchas personas que pueden decir, oye, yo no estoy preparado para tal o cual situación, pero muchas veces Dios va a poner en nuestras manos labores y funciones de las cuales Él va a poder respaldarte y va a poder guiarte en todo lo que tenga que ver con su obra. Así que no le tengas miedo a asumir retos, no les tengas miedo a asumir aquellas asignaciones que muchas veces vienen de Dios a través de nuestros líderes y a través de nuestros pastores. Seguimos leyendo allí en el libro de Josué, ¿no? Y vemos que en estas herramientas o esta labor de expandir, debemos comprender que hay promesas dadas, que por lo menos cuando Moisés le dice a Josué, mira, esta tierra ya fue prometida. De hecho, Dios más adelante le dice a Josué, esta fue la tierra que yo prometí a tus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Es una promesa que Dios había entregado. Así que cuando nosotros entendemos las herramientas de la expansión, debemos comprender que estamos caminando bajo algo que Dios ya ha puesto en nuestras manos y que de cierta forma tiene su respaldo. Y por supuesto, el caminar en obediencia nos va a permitir tener siempre el respaldo de Dios. En Hechos 13:47 podemos ver lo siguiente, que Él nos dijo así los he mandado, ha dicho el Señor, te he puesto por luz a las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. También en Marcos 16:15 les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Es decir, estamos cumpliendo en obediencia lo que el Señor nos mandó hacer. También vemos en nuestro título lema de este año, año de expansión, entendiendo que en este año de expansión vamos a cumplir aún más la gran comisión. Y en Mateo 28 dice lo siguiente, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahí vemos que, igual que Josué, nosotros estamos o vamos a hacer algo, no que se nos ocurrió a nosotros, sino que fue algo que el Señor encomendó, envió. Es una labor que ya estaba preparada para todos aquellos que ya han conocido la salvación de Dios. Así que este año sabemos que el Señor va a respaldar todo lo que vamos a hacer, porque estamos haciendo en obediencia lo que Él nos dijo que teníamos que hacer. Ir y llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Y es importante que en ese llevar de la palabra de Dios, nosotros podamos también entender que en el libro de Josué vemos cómo Dios entregó herramientas. Dios le dio algunos tips, pudiéramos decirlos así, a Josué para poder conquistar la tierra. Y lo primero que pasa en el capítulo 2 es que les dijo reconocer la tierra, reconocer la tierra. Algo que veo en la palabra del Señor y es que Dios no nos manda ciegas. Dios es tan sabio y tan soberano en todas sus cosas, y que a veces más bien el ser humano o el Hijo de Dios se mueve por emociones o sin sentido. Pero en el libro, en el capítulo 2, Dios, vemos que Josué, dirigido por el Señor, ¿verdad? Y como estrategia de guerra, dice, vayan a reconocer la tierra. Vean qué sucede en esa tierra, qué necesidad hay.
Y es algo que nosotros, si queremos expandirnos, debemos reconocer cuáles son las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades de la comunidad donde te vas a dirigir? ¿Cuáles son aquellas cosas que tu comunidad está necesitando a gritos? Reconozcan la tierra. Tú debes reconocer tu radio de acción. Tú debes reconocer las necesidades que hay en el ambiente para tú poder saber a qué te estás enfrentando. Así que planifícate en las herramientas para la expansión. Tú debes saber con qué cuentas, cuáles son aquellas cosas en las cuales tú vas a tener que romper o que dejar de hacer porque no te son funcionales, porque no están cumpliendo el plan para tú alcanzar lo que habías preparado. Me encantaba mucho, o todas las prédicas han sido especiales, creo todas sin excepción. Y con la última de ayer, del pastor Marx, él nos decía, o sea, vamos a hacer todo lo que sea necesario para poder reconocer cuáles son las necesidades del lugar donde tú quieres llegar o quieres impactar vidas. Debes reconocer, y Josué lo hizo. Josué mandó espías, aunque muchos llegaron con malas noticias. 2 dijeron, mira, la tierra es buena, la tierra fluye leche y miel. Así que reconoce la tierra. Ve dónde vas a llevar ese mensaje de salvación. Otra característica que vemos en otra herramienta que debemos tomar en cuenta es que en la tierra donde vayas a llevar esa palabra, debes entender que hay una necesidad. Por lo menos hay personas que por lo general cuando piden oración para que alguien acepte al Señor, podemos orar, pero creo que debemos ser entendidos y sobre todo comprender el sentido lógico muchas veces de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que dicen, oye, yo quiero que mi familiar se convierta, yo quiero que llegue a Dios, pero la pregunta es, y es confrontada en lo que dice Romanos 10:14, cuando dice, ¿cómo pues invocarán? O sea, ¿cómo alguien va a llamar a alguien que no conoce? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? Es decir, o sea, para que alguien pueda clamar a Dios es porque ya le ha conocido. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es decir, a veces pedimos, ore por mi familiar, pero ¿estás tú hablándoles de él? ¿Estás tú presentándole aquel Dios para que lo puedan reconocer en su vida? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, cuando a veces nosotros tenemos ese sentido de que personas puedan conocerles, la pregunta sería, ¿tú estás hablando a esas personas para que lo reconozcan a Él? ¿Estás tú presentándoles para que ellos puedan creer en ese Dios que tú crees? ¿Estás tú hablándoles para que ellos puedan recibir esa palabra? Así que si tienes algún familiar, una persona que no ha conocido de Dios, un vecino, y quieres que lo conozca, cumple estos propósitos o este plan de acción que nombra Romanos 10:14. Háblales, preséntalo y sobre todo, abre tu boca para que Dios, en este caso, pueda darte y llenar tu boca de todo aquel que Él dijo que abriéramos nuestra boca, que Él la llenaría. Entre otras cosas que vemos en la expansión o que debemos tomar en cuenta como herramienta es entender lo que dijo Jesús, y es que hay muchas personas que quieren de la palabra de Dios. Hay personas que están necesitando de la palabra de Dios.
Él dice así en Mateo 9, 35 al 38. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, es decir, ciertamente, la mies es mucha, hay campo donde recoger, pero los obreros son pocos. ¿Eres tú de esos obreros que están dispuestos? ¿Eres tú de estos obreros que menciona Mateo 9, 35 al 38? ¿Eres tú de los pocos obreros que están dispuestos a llevar la obra? Dice, él rogará al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. La escasez de los obreros para trabajar en la mies es común. Lo había en los tiempos de Jesús. Y a veces cuando tenemos que ir y cumplir con esa función de expandir, de llevar ese mensaje, contaremos con poco. Pero que seas tú de esos pocos que están dispuestos a llevar la palabra de Dios. También en el libro de Marcos podemos ver que es importante al momento de expandirnos tener un corazón que restaura y un corazón que tiene compasión por la multitud. Jesús, cuando se bajaba de la barca, decía en el libro de Marcos que tuvo compasión de la multitud porque estaban dispersos como ovejas que no tenían pastor, es decir, no tenía quien los cuidara, ni siquiera quien los pudiera guiar. Entonces es entender que nosotros debemos tener un corazón compasivo y un corazón que está sediento por llevar el mensaje de Dios a muchas personas. ¿Estás tú con un corazón dispuesto que tiene compasión? ¿Tienes tú compasión por las almas? ¿Tienes tú pesar de las almas que parten sin Dios sobre esta tierra? ¿Tienes tú compasión? ¿Se conmueve tu corazón al ver la necesidad? Porque si esto no pasa en tu caso, algo no está bien. Porque Jesús, si tenemos el carácter de Jesús, Él dijo que tuvo compasión al ver la multitud dispersa, al ver que tenían necesidades espirituales, tenían necesidades del alma que solo Él podía saciar. Así que si tú eres uno de esos obreros, tienes que pedirle al Señor que te enseñe a amar y a tener compasión por las almas, porque hay almas sedientas, hay personas que están con el deseo de escuchar. No cierres tu boca. Muchas veces nos encontraremos con impedimentos que nos van a llevar muchas veces a cerrar nuestra boca. Así que es importante que ahora que nos vamos a seguir expandiendo, porque hemos crecido, pero ahora con el propósito de que cada vez más familias, jóvenes, niños puedan llevar en sus vidas a Jesús. Algo que también puedo ver cuando hablo de expansión, cuando pienso en la gran comisión, es que Jesús también advirtió de los peligros que muchas veces se iba a correr para alcanzar la conquista, para ir a la expansión, porque lo que ocurre en el libro de Josué es que el pueblo de Israel iba a un tiempo de expansión y tiempo de conquista a una tierra que ya había sido prometida. Pero vemos en el libro de Josué que durante esta expansión Josué tuvo que enfrentarse a enemigos. Igualmente, nosotros para este año es normal, encontraremos enemigos. Unos enemigos serán externos, pero el mayor enemigo es aquel que está muchas veces de forma interna. Pudiéramos hablar de los amalecitas, pudiéramos hablar de los amonitas, de los cananeos. Los amalecitas eran los descendientes de Amalek, que eran los primos, el primogénito de Esaú. Y Esaú fue aquel joven, vamos a buscar en Génesis 36,
36, 12, vamos a buscarlo. Génesis 36, 12. A ver qué dice aquí. Génesis 36, 12. Vemos aquí, ¿verdad? Y vemos que el hijo de Esaú, ¿verdad? Que Amalek dio a luz pues a Esaú. Y estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú, que estos eran prácticamente conquistadores y descendientes, ¿verdad? De esta línea que nació en la tierra de Canaán. Pero que con el tiempo ellos se desvirtúan y comienzan a caminar o a despreciar ese respaldo de Dios o ese cuidado de Dios, en lo que muchas veces Esaú prácticamente entregó todo lo que Dios podía hacer con esta nación, lo tuvieron en poco. Esos son uno de los enemigos que nosotros podemos encontrarnos este año. Tener en poco lo que muchas veces Dios quiere hacer, tener en poco lo que Dios puede hacer, tener en poco el propósito que Dios quiere establecer a través de nosotros. También podemos encontrarnos, ¿verdad? Enemigos como lo que dice en el libro de Josué, cuando Moisés le dice a Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente. Otro enemigo que va a atentar en contra de la expansión va a ser el no esforzarnos. En pocas palabras, Moisés le estaba diciendo a Josué, es tiempo de expandirte, es tiempo de conquistar, Josué, pero necesitas esforzarte. Si tú como individuo quieres expandir tu radio de acción, si eres un líder, tu radio de liderazgo, si eres un empresario, tu radio económico, si quieres expandir, necesitas esforzarte. El esfuerzo requiere dar una milla más, ir más allá muchas veces de lo que nuestras capacidades y nuestras fuerzas nos pueden permitir. Saben que esto de la gran comisión no es para todos. Dios, habiendo enseñado, Jesús, habiendo caminado entre muchos discípulos, 70 discípulos, después los asignó y los llevó a mandar, a llevar la palabra, que fueran de 2 en 2 y llevaran la palabra, pero esos 70 se resumieron en 12. En 12 que asumieron el reto de esforzarse y de ir más allá, porque cuando pienso en ese relato que el Señor comisionó a 70, mi pregunta es, ¿dónde estaban los 70? ¿Por qué solamente 12 habían quedado para llevar esa palabra? Porque esto requiere esfuerzo, requiere ir más allá de nuestra fuerza, salir de nuestra zona de confort. Y eso fue lo que le dijo Moisés a Josué. Si quieres conquistar, Josué, tienes que esforzarte, ser valiente, es decir, a veces sobreponerte a tus capacidades para yo poder actuar sobre tus debilidades. En este tiempo de expansión nos vamos a encontrar con estos enemigos, ¿verdad? Que van a estar allí latentes. Y él decía, esfuérzate, sé valiente, porque mire, muchas veces vamos a desmayar, muchas veces nuestras fuerzas se van a agotar, pero algo que permitió que Josué fuera aquel hombre o la persona a quien se le entregara el testigo es la fidelidad y compañía de estar allí, preparado para cuando Dios llame. Yo creo que habían muchos como Josué,
pero solo Josué pudo permanecer. Solo Josué durante 40 años pudo prepararse, pudo asumir el reto. Yo creo que Josué no estaba buscando ser el que Moisés llamaría para conquistar y llevar al pueblo de Israel a obtener las tierras que ya Dios había preparado. Yo no creo que Josué se haya dicho, voy a esperar 40 años porque me van a dar mi lugar. Él simplemente dice que era siervo de Moisés, una persona que estaba al servicio de Josué. Muchas personas con el tiempo podemos querer alcanzar una posición, pero solo aquellos que son fieles y permanecen, que tienen un corazón de servicio, desligado de los intereses propios de posición, son los que Dios va a llamar con un propósito y va a respaldar para ir más allá de aquel de quien le entregó ese testigo. Josué se convirtió en aquel joven que durante 40 años sirvió a Moisés fielmente. Dios ama la fidelidad, pero enemigos vamos a conseguir en el camino que nos van a impedir ser fieles, ser leales, ser constantes, y tener un espíritu enseñable, un corazón sano, porque la expansión fue dada al pueblo de Dios. Ese mensaje de Mateo 28 no le está hablando a las personas que no conocen de Dios, está hablando a personas que tienen o discípulos que tienen a Dios en su corazón, que van a compartir esa palabra. Así que tú y yo podemos ser aquel Josué que toma el testigo, aquel Josué que en fidelidad y servicio puede permanecer sirviendo al Dios eterno a través de lo que Dios pone en nuestras manos, a través de nuestros líderes y de nuestros pastores. Y ya para ir concluyendo, tengo que decirles que a través del libro de Josué, Josué se encontró con muchos avatares y muchas circunstancias, hasta un punto que llegó a decir, mire, le dijo al pueblo, no sé ustedes, en pocas palabras se lo voy a decir, voy a parafrasear, no sé ustedes, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. Tuvo una iniciativa, decidió ser ejemplo de lo que él profesaba o de lo que él decía. Nosotros como hijos de Dios tenemos el reto de mostrarle al mundo, más allá de nuestras palabras, por lo menos Pablo le decía a Timoteo y le decía, sé ejemplo a los creyentes en todo, que vuestra gentileza sea conocida por todos. Hermanos, familia, estamos siendo llamados a mostrar herramientas que demuestren o testifiquen de nuestras palabras, de aquello que profesamos, es decir, la herramienta del ejemplo, la herramienta del testimonio, de ir más allá de lo que a veces nosotros podemos decir con nuestra boca. Año de expansión, año de crecer. La pregunta sería, ¿estás tú preparado o te quedarás en el desierto? ¿Estás tú listo para asumir la asignación que Dios no te mandó ahorita? La envió a 12 hombres y desde ese momento está reflejada para todo aquel que conoce de Dios. ¿Estás dispuesto a ir una milla más? ¿Estás dispuesto a aceptar los retos que implica llevar su palabra? ¿Estás dispuesto a sufrir el oprobio? ¿Estás dispuesto a sufrir lo que muchas veces implica llevar la palabra? ¿Estás dispuesto? ¿Estás con ese corazón dispuesto a amar y a tener compasión por las almas?
Tú eres la herramienta principal que Dios quiere usar para este año de expansión. Son tus habilidades, son tus talentos que fueron entregados para su reino, para servicio de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Esos talentos, esas habilidades, esas cualidades artísticas, en la escenografía, en la danza, en los mimos, todas esas habilidades fueron entregadas como herramientas para ponerlas al servicio del Dios eterno. La pregunta sería, ¿estamos dispuestos a nosotros rendirnos en el servicio y la fidelidad de lo que Dios está encomendando en nuestras manos? Familia Renuevo, año 2024, año de la gran comisión, año de retos, año de desafío y año de entender que fuimos llamados con un propósito para salvación de otro. Como le dijo Dios a Moisés, yo te voy a bendecir, pero tú serás bendición. Muchos de nosotros hemos sido bendecidos por el Señor en muchas áreas de nuestra vida. La pregunta es, ¿en qué punto vas a ser de bendición? ¿En qué punto vas a entregar lo que Dios ha puesto en tus manos para beneficio del reino de los cielos? Tenemos el desafío de cerrar nuestro 2024 alcanzando jóvenes, alcanzando matrimonios, alcanzando familias, con el fin de que Jesús pueda nacer en los corazones, porque hay una gran comisión que cumplir, hay una gran multitud que está esperando por la disposición de nuestra vida a movernos, porque cuando Josué tuvo que conquistar, él le dijo, todo lo que tu pie pisare, es decir, hacia donde tú te movieras, yo te voy a respaldar, pero tienes que cobrar acción y levantarte donde estar, salir de nuestra zona de confort y, como decían por allí, hacer lo que sea necesario para alcanzar la gran comisión. Familia Renuevo, tiempo de levantarnos, año 2024, año de expansión y tiempo de la gran comisión. Bendiciones.